El pueblo del Eterno ha llamado, invocado su nombre a lo largo de los siglos, y lo podemos ver en las Sagradas Escrituras. La primera vez que se hace mención de llamar al nombre del Eterno es en Génesis 4:26 y dice lo siguiente: Uleshet gamhu yulad ben, vayikra es shemo Enosh, az jujal likro beshem Adonai. Y a Set también él fue nacido hijo y llamó a su nombre Enosh. Entonces empezó a llamar en nombre de Adonai. Este texto nos narra que la práctica de llamar o invocar al Eterno comenzó hace mucho tiempo con la tercera generación. Pero hay algo muy interesante aquí y que solo se puede ver y entender en el hebreo, su idioma original. Pero veamos primero un poco más sobre este texto. Antes no había la necesidad de llamar en el nombre del Eterno porque solo se llama o se invoca a alguien cuando está lejos. Antes de esto, el Eterno se paseaba junto con Adán en el Gan Edén. Pero ahora el hombre había caído, sacado del jardín del Edén, alejado de Dios, y ahora era necesario llamarlo. Estudiemos este texto en hebreo y veamos algunas interpretaciones. Primero veamos la palabra likro, que significa a llamar a alguien por su nombre, clamar o invocar, como lo podemos ver en el texto del Salmo 50:15. Ukraeni beyom sara ahaletzeja utehabedeni. E invocarme en el día de angustia, te libraré y me honrarás. Ahora veamos la palabra jujal, que se ha traducido como empezó, pero también está relacionada con el significado de profanar. Podríamos traducir este texto de la siguiente manera: Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enosh. Entonces profanaron en llamar el nombre de Adonai. Así que le podemos dar dos diferentes interpretaciones a este texto. Podríamos decir que después de 235 años, después de la creación de Adán, el hombre comenzó a invocar, a llamar en el nombre de Dios. Comenzó la práctica de la oración. No significa que Adán no conociera el nombre del Eterno o que no lo invocara después de que fue expulsado del jardín del Edén, sino que en esos tiempos, durante el nacimiento de Enosh, los hombres pudieron haber experimentado un despertar de conciencia y comenzaban a adorar al Eterno y a llamarlo en momentos de angustia y necesidad. Pero también podríamos interpretar que durante los tiempos de Enosh, el nombre del Eterno fue profanado. Hay un midrash que explica que en esos tiempos las personas empezaron a asociar el nombre del Eterno con cosas, objetos, con los astros, ídolos en vez de Dios, profanando así su santo nombre. Profanar es no tener respeto por lo sagrado, hacerlo común, no dar la debida reverencia e importancia. El nombre del Eterno es profanado si no se pronuncia de manera respetuosa, con su debida reverencia y honor, o mencionarlo en prácticas que lo deshonran o pronunciarlo erróneamente. También se ha interpretado que empezaron a llamarse a ellos mismos por el nombre del Eterno, se atribuían la divinidad a ellos. La idolatría comenzó en tiempos de Enosh. La idolatría se origina en las buenas intenciones de las personas. Podríamos decir que de manera inocente, las personas creían que al adorar la creación honraban así al Creador, pero esto los llevó a crear ídolos y dioses falsos, alejándose así del verdadero Dios. Se comenzó a llamar a los astros, a objetos e incluso a personas con el nombre del Eterno, de esa manera convirtiéndolos en objetos e ídolos de culto idólatra. Ambas traducciones e interpretaciones son aplicables, pero el nombre de Enosh nos revela más información. Enosh, hijo de Set, nieto de Adán, nació en el año 235 desde Adán y murió en el año 1140 a la edad de 905 años. Enosh significa hombre, mortal,
está relacionada con la palabra anash, que significa frágil o débil, y la palabra nasha, que significa olvidó. Enosh es un hombre espiritualmente inferior a Adán, alejado de lo divino, olvidando su esencia, por eso se ha traducido como un simple mortal. La humanidad había sufrido un descenso espiritual y comenzaron a profanar en el nombre del Eterno. Siempre me ha gustado buscar lo positivo a todo y también aquí podemos darle una positiva interpretación. Podríamos decir que los hombres se dieron cuenta de lo frágil y débiles que podían llegar a ser y de su necesidad del Eterno en sus vidas. Podríamos decir que los justos empezaron a llamar en el nombre de Dios, a buscarlo, a clamar, al contrario del resto que empezó a profanar su nombre. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte y sigamos descubriendo más maravillas de este maravilloso lenguaje, el hebreo. Shalom.